Uno. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a la séptima Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Está usted viendo en Radio Nuestra América, más bien escuchando Radio Nuestra América y viendo en nuestras redes sociales en el canal de la radio. En esta ocasión vamos a tener la entrevista con una escritora colombiana que vive en Houston, Texas, que se llama Alejandra Cortés, y su embajadora, Isabel Muñoz, que ya es conocidísima, que es de España y es está encargada de hacer la entrevista directamente a Alejandra. Y tenemos público de diferentes partes del mundo. Isabel, los micrófonos son suyos. Pues muchas gracias, don Armando. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Mi nombre es Isabel Muñoz Fernández, soy de España, pero yo en Barcelona. Soy escritora, soy poeta y soy columnista en la Agencia Mundial de Prensa y pintora por afición. Soy coach en procesos transpersonales que tienen como base la reencarnación del alma. He participado en varios concursos literarios, de los cuales formo parte como escritora en varias antologías de poetas, y próximamente presentaré una trilogía que aborda el sistema de nuestras creencias sobre la base de Dios y la reencarnación del alma. También en la próxima expo sacaré un libro de poesías de gran profundidad espiritual. Ambos serán presentados en la 8ª Expo Literaria. Ahora quiero agradecer sobre todo la oportunidad que me ofrece esta 7ª Expo Literaria como embajadora. Quiero agradecer esta oportunidad a los patrocinadores de este evento, al señor Armando García como director de Nuestra América Online Radio, también a la CEO de la Agencia Mundial de Prensa, a doña Cristina Barcelona, y a nuestra magnífica coordinadora, a Marisol Paredes Apolitano. Para mí es un gran placer presentar un gran libro, un libro de excepción que me ha dejado un gran sabor de boca. Realmente es un gran recurso literario para entender la literatura y su relación con la historia y su relación con todo lo que nos mueve en el mundo. Este libro, realmente, como nos va a explicar ahora su escritora, tiene que estar en la biblioteca de nuestros hogares, porque transmite muchas ideas, mucha formación, pautas, consejos para mejorar nuestra calidad de vida, enriquecer nuestra cultura, abordar estrategias que nos permitan alcanzar metas en todas las áreas de nuestra vida. Es un libro llamado a desarrollar conciencia en todos los sentidos, estimulada por los recursos literarios. Hoy quiero presentarles este libro de excepción y primeramente a su escritora, que es Alexandra Cortés, que también ha escrito este libro junto a Maripaz Franco. Las dos son autoras del mismo. El libro tiene como título Literatura, una herramienta creativa. Y el tema central del mismo son los recursos literarios que el mismo ofrece, como ella misma nos explicará. Alexandra es ambientadora y escritora. Maripaz es estudiante del doctorado de la educación y creatividad en negocios estratégicos de contenido digital. Ambas están en Estados Unidos. Son compañeras y exponen en este libro un proyecto llamado Literate Fusión. Por favor, demos la bienvenida a nuestra escritora Alexandra Cortés con un aplauso. Muchísimas gracias, ¿no? Con esa introducción yo ya me quedé muda, pues. Pero bueno, gracias por la invitación, primero que todo a las directivas de Nuestra América Online Radio, con don Armando García, a Cristina Barcelona y por supuesto a la anfitriona aquí, Luz Marisol Paredes, que gentilmente me extendió la invitación a este gran evento de Expo Literaria, la 7ª Expo Literaria, ¿no? Isabel Muñoz, gracias por tu introducción y a todos, muchas gracias por estar aquí compartiendo. Obviamente a los que nos ven y a los que nos escuchan, gracias. Como ya lo mencionaba Isabel, soy colombiana y junto a María Paz Franco, que es mi hija, hicimos este libro, partió de una propuesta, de un proyecto. Tengo que mencionarlo porque este libro no se dio porque sí, sino se dio a través de un proyecto que hicimos juntas cuando se inició la pandemia
en febrero del 2020. El confinamiento, digámoslo así. Entonces empecé y retomé la escritura y junto a María Paz empezamos con una página, hicimos la webpage, hicimos también la página de Facebook y así empezamos a hacer todo este proyecto de literatura, una herramienta creativa a través de las entrevistas que realizamos durante todo un año a diferentes profesionales del área de la comunicación, de la publicidad, de la psicología, del trabajo social, de muchas áreas que tienen que ver cierta relación con la literatura o donde se pueden utilizar muchos recursos literarios. Entonces este fue como el inicio de este libro, de ahí partió la iniciativa de desarrollar este texto. Bien, su libro además he visto que aporta estrategias y un gran desarrollo en todos los ámbitos, en el ámbito de la naturaleza, del ecosistema, de la familia, de las humanidades, de la ciencia, de la pseudociencia. Realmente me gustaría que nos explicara cómo surge, a qué público se quiere llegar con este libro y con esta información, que considero que es un libro que ha de estar en las bibliotecas de todos los hogares e instituciones. Fíjese lo que le digo, ¿eh? O sea que, por favor, explíquenos. Muchísimas gracias, Isabel. Por cierto, pues la madre patria es motivante porque toda esa historia de la literatura y a través de la literatura comparada, una investigación con su precursor, Dionisio de Halicarnaso, que es francés, pero de origen griego. Él era el padre de la literatura comparada y también poeta, escritor, bueno, muchísimas cosas. Entonces se hizo una investigación, todo esto con la literatura comparada y otros autores como el profesor Domínguez, el maestro José. Entonces llegamos a la conclusión de que la literatura comparada como técnica y como método también ofrece la parte de fusionar un poco como la literatura o esos recursos, utilizarlos en otras disciplinas. Por eso se dio esto con la publicidad, con la psicología, más con la terapia de Sigmund Freud, que hablaba de la poesía, que era muy interesante, la pseudociencia como la neurolingüística y todo eso que utilizan las metáforas, y así la publicidad se vale de muchos recursos literarios, y también en el campo personal, en el campo profesional, también podemos utilizar más la literatura coloquial, ¿no? Entonces, así nació todo esto y con esta historia, con esta investigación, con este proceso fue que dijimos que la literatura no podía quedarse encasillada solamente en la literatura, tenía que ampliar su esfera, bien sea fusionándola en otras disciplinas. Usted en el libro está comparando muchos libros de la historia, de la antigüedad, con casos muy reales que están sucediendo ahora. Es decir, como si los escritores ya se estuvieran avanzando a una época que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, historias de ciencia ficción, ahí usted menciona a uno de mis ídolos, que es Julio Verne, por ejemplo, pero también el libro de estrategias, como el libro que menciona, ¿cuál es? La historia de la guerra, ¿verdad que es? Estrategias de la guerra, creo que es ahora. Sí. Vale. Todo esto que usted va comparando, estos libros con la historia, realmente quiere decir que si nos basamos, el libro para nosotros, los libros para nosotros, es una manera de evolucionar, es una manera de ampliar nuestra conciencia, es una manera de tomar conciencia de lo que sucede en el mundo y de lo que incluso puede venir. Así es. Bueno, ese proceso, como te dije, investigativo, de cómo la literatura se ha relacionado con la ciencia y cómo otros autores también de literatura, de ficción incluso, han determinado, como tú dices, cosas que están pasando hoy en la vida real, como la tecnología, los avances y todo esto. Entonces, eso fue muy importante para que la gente pueda introducirse de una manera más segura, más creíble, ¿no? Porque pues como uno no tiene una trayectoria muy grande en este ámbito, entonces es bueno exponer o hacer exposición de esos grandes personajes de la historia y también, por cierto, de escritores famosos, como tú lo nombraste, Julio Verne, entre otros, ¿no?
pero también Aristóteles, Homero, todo esto siempre ha conjugado la poética y todo esto ha sido una maravilla y un entrelace de fuente literaria entre los diferentes géneros que inicialmente con la poesía, la lírica y todo esto. Entonces, es muy bonito poder introducir la literatura y esos recursos literarios, a partir de esos recursos literarios en otras disciplinas para darle más movimiento, más acción al trabajo, a la profesión, porque siempre, por ejemplo, los negocios están muy de moda lo que llamamos aquí en Estados Unidos el storytelling, y ese discurso que no sea tan plano, que sea un discurso más como de fábula, digámoslo, de cuento, de armonía, para que haya más compenetración, tanto del cliente, digámoslo así, entre comillas, y con la persona que está ofreciendo el servicio. Entonces, de esta manera hay una comunicación mucho más bonita, armoniosa y estética. Hay en el capítulo 2, donde hay medio ambiente y desarrollo sostenible, a mí me ha llamado la atención, pues eso, que estamos haciendo pues una explotación de los recursos que realmente nos está llevando al desastre, ¿eh? Y ustedes así un poco lo determinan. ¿Estamos la sociedad desinformada de realmente qué podemos hacer a nivel individual? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros que asumir por si esto puede parar? Porque en realidad hay una pregunta que me ha llamado la atención, es ¿qué comeremos mañana? ¿No? Si los recursos naturales se van acabando. Pero claro, yo he buscado información y me he encontrado pues que están implantando la comida 3D. Y entonces la comida 3D está generando unos ingresos tremendos. Pues concretamente 12.600.000 en 2020, 17.400 millones de dólares en el 2022 y se dice que en el 2026 alcanzará los 37.200 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que interesa que realmente la tierra no dé fruto, que realmente nos carguemos los ecosistemas, que todo sea pues prácticamente casi virtual. Bueno, lo que pasa aquí es, como tú lo mencionaste, el proceso de avance tecnológico y la cuestión monetaria, ¿no? Porque prima la producción, todos estos recursos económicos priman sobre el bienestar real de nosotros, ¿sí? O sea, conseguir la plata, el conseguir el éxito, el tener más dinero, muchas veces juegan un papel y es un arma además de doble filo, porque se consigue mucho dinero, pero el nivel de vida, la calidad de vida, al final no sé cómo estaremos. A lo mejor estaremos robotizados. Sería la única, porque como seres humanos tal vez no aguantemos toda esta inclemencia que se está presentando en el medio ambiente, todos esos desastres naturales acaecidos por la sobreexplotación de la tierra, del petróleo. El clima está desastroso, ustedes lo podrán ver con todos esos eventos que suceden en muchas partes del mundo. Entonces, aquí lo que pasa es que hay factor predominante en el sentido de que el dinero es lo principal, sin importar los medios, el dinero es lo principal. Y aquí socavamos el buen uso de los recursos naturales y nuestro medio ambiente. Esa es una parte principal y esto ha sucedido durante muchos años, pero obviamente hoy en día pues ya la tierra está gritando, ¿no? Ya la tierra no aguanta más sobreexplotación, polución, contaminación, entonces ya empiezan a verse las consecuencias tan graves que a corto plazo no sabemos qué podemos esperar. Podemos tener un reverso si nos concientizamos de alguna manera y minimizar esos daños tan grandes que hay en los diferentes ecosistemas, pero la verdad es que la gente no va a dejar de parar esa producción petrolera, esas grandes industrias por el medio ambiente. Ustedes saben que ha sido una lucha desigual. Yo soy ambientalista profesional y máster en gestión ambiental y ha sido una lucha muy dispareja, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con fe y optimismo de que podamos practicar desde lo personal muchos rituales y muchas tareitas que nos pueden ayudar a mejorar el medio ambiente. Hay un capítulo sobre finanzas personales, un capítulo que nos enseña incluso a llevar presupuestos, incluso cómo llevar una nota en el supermercado. Me ha encantado también porque realmente cómo destinar presupuesto a cada cosa,
para poder tener para todo en función de los ingresos que tenga cada uno. E inclusive hay un apartado de cómo enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Realmente los jóvenes pueden aprender cuando los padres se conciencian y dedican todo ese tiempo para ayudar a sus hijos, porque en un futuro no sabemos lo que se van a encontrar a nivel financiero. Así es verdad. Esta parte de las finanzas, la experta en finanzas es mi hija María Paz, ella es profesional en finanzas, y nos juntamos para hacer este capítulo, como tú lo dices, pero yo, desde que ella estaba muy pequeña, yo le enseñé a poner sus ahorros en un monedero, digámoslo, no sé cómo lo dirán en los diferentes países, una cajita de ahorros, pero también como a los 8 o 9 años le abrí una cuenta bancaria guiada y fiscalizada por la madre, ¿no? Obviamente porque a esa edad uno no sabe cómo manejar los recursos bien y tampoco puede acceder solo, ni existía la tecnología que se pueden hacer todos esos avances y transacciones virtualmente. Entonces a ella la motivé esto desde muy pequeña y tan fue así que estudió, una de sus profesiones es finanzas, entonces negocios, finanzas, todo está correlacionado, ¿no? Entonces, desde muy pequeña, yo, como les digo, empecé a hacer esto. Yo le enseñaba a ella, vamos a hacer una lista para esto, vamos a hacer un ahorro, programar ahorros para destinar para cada cosa. Que vamos a cambiar el carro, que vamos a cambiar el apartamento, pero todo tenía, yo no tocaba un rublo que fuera diferente al que fuera, ¿sí? Ni en su tiempo teníamos términos y tiempos, digamos, 5 a mediano, corto plazo, pero hay que ser muy organizado con las finanzas, pero también más adelante viene lo de los emprendimientos familiares. A mí hay una frase que me ha gustado mucho, un trozo que dice: el nuevo periodismo usa métodos similares a la literatura. Explíquenos un poco de esto. Me ha encantado esto. Bueno, porque la literatura, acuérdate que el periodismo ha tenido como mucha división cuando se habla de periodismo literario, que existe obviamente, ¿no? Pero entonces hoy en día el periodismo clásico, normal, ha perdido mucho de escenario, ¿cierto? Porque a veces las noticias o las crónicas son tan frías, tan calculadoras, que mucha gente las evita, ¿sí? Pero cuando nosotros contamos la historia de otra manera, entonces en el periodismo literario se ve ese cambio de esa noticia que es verdadera, que es la diferencia entre la literatura y el periodismo, ¿no? Que es la noticia que es verdad y también ponerle ese toque mágico y matizante de recursos literarios a esa crónica o artículo literario. Entonces es muy importante esa parte del periodismo literario hoy en día, y más con todos los recursos que ahorita ya no es el periodismo clásico que había anteriormente de prensa, la imprenta pues impresa, ni también medios televisivos. Ahorita tenemos las redes sociales, que ya muchos de los que ni siquiera estudiaron la carrera como tal son comunicadores, son periodistas, porque escriben también crónicas, escriben artículos sobre diferentes temáticas que acontecen en la vida, pero también le ponen ese toque matizante, como te lo decía, diferente, para cambiar un poco esa redacción única y plana original del periodismo, que no digo que sea mala, ¿no? Pero la idea aquí es como innovar, como cambiar un poco. Pues me gustaría dar paso a nuestro director, don Armando García, ahora. ¿Quiere tomar la palabra, don Armando? Sí, ahora que ya habló de temas de crónicas y todo eso, ya me tocó a mí. Yo soy periodista y soy de la vieja guardia y de la nueva guardia. El problema que hay es que las crónicas son los relatos juiciosos de los hechos ocurridos. Entonces, ese es lo que es una crónica. Y un reportaje es el relato cronológico de los hechos ocurridos. Mientras que la noticia es directamente cuando cuando sucede algo, inmediatamente la reportes, nada más das respuesta a los acontecimientos inmediatos. Pero ya cuando elaboras así. Ahora, el periodismo literario, pues prácticamente el periodista que hace este tipo de trabajo toma de la experiencia de las grandes obras literarias para poder ponerle más, como dicen en México, más crema a los tacos, ¿no? Le empiezas a poner adornos y eso entonces ya se hace un periodismo literario. Haces de la crónica o haces del reportaje, pero lo adornas
de tal manera que no sea tan plano como usted dice. Y eso es lo que Exacto, yo considero que es el periodismo literario. Es para que más o así es. menos así se den una idea. Desde una clase pequeñita de periodismo ya pueden graduarse mañana. Muy bien, vamos a ver, pasar los micrófonos a Luz Marisol Paredes. Gracias, señor director, por el pase. Darle la bienvenida a nuestra querida Alexandra Cortés. Dios mío, qué tema, Dios. Cada día esta expo literaria, señor director, enriquece más el conocimiento y la cultura a través de estos bellos libros que se presentan en la 7ª expo literaria. Bienvenida, Alexandra Cortés, escritora internacional, con este bellísimo libro, Literatura, una herramienta creativa. Recursos literarios, autoras Alexandra Cortés y María Paz Franco. ¿Lo quieres leer con esta exposición extraordinaria? Felicitarla también a nuestra querida embajadora cultural y darle también la bienvenida a Isabel Muñoz Fernández desde Sevilla, España. Bienvenida, querida Isabel. De Y Barcelona. Perdón, Barcelona. Y también darle la bienvenida a nuestra querida Virginia van der Gilk, que ella también es embajadora cultural y hoy día nos acompaña con su presencia. También a nuestra querida Mia Luna Celeste, que también es embajadora, a nuestra querida Amancia Campos y también a Luceli Gómez, gracias, de verdad, gracias por acompañarnos, porque su presencia de ustedes también engalana esta 7ª expo literaria. Yo ya no digo nada más porque está interesante esta entrevista, así que sigan adelante, por favor. Muchas gracias. Muy bien, ya tenemos público. Está Mía Luna Celeste de Sevilla, creo que sí, bien. Sevilla, que no conozco muy bien los lugares. Luceli Gómez desde Colombia. Amancia desde Panamá. Claro, Virginia y Isabel también están en España. Adriana, ¿dónde está Adriana? ¿En qué país está? No tengo. Adriana también es de España, también está en Es de España, España, sí, Adriana. es que está muy Sí, chiquitita la bandera. también, No la sí. alcancé a ver. Muy bien, vamos a abrir los micrófonos al público existente de a una por una, por favor, no se peleen. Virginia Van der Disch no alcanzó a poner la mano electrónica, pero sí se puso a bailar y me dijo que quiero hablar. Muy Adelante. buenas noches, muchísimas gracias, señor director, muy buenas noches. Bueno, felicitarte, mi querida Isabel. Y bueno, señora Alexandra, un placer, un gusto conocerla. Me parece un libro súper interesante y me gustaría saber cuál cree que ha sido el impacto de la globalización en la literatura comparada. Pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto en la globalización de la literatura comparada? Bueno, es una pregunta que tiene doble connotación, porque te voy a decir una cosa, la literatura comparada pues es un tema muy álgido y de ahí parte la crítica literaria. Entonces ahorita, hoy en día existen o se han presentado o se han creado muchos críticos literarios con una formación muy modernista. Y entonces se ha dividido como en dos, los clásicos o los antiguos críticos literarios, y ahorita estamos con la nueva era, el nuevo modernismo, donde se pone un poquito el dedo acerca de que debemos modificar de pronto ciertas estructuras de la literatura clásica y sus géneros. Entonces, una cosa es innovar sin dejar la base, que es la literatura clásica, sin dejarla de lado y ponerle ese toque armonioso y personalizado. Y otra cosa es como de pronto querer dejar atrás de donde partió toda esta cuestión de la literatura, en este caso la literatura comparada, como tú dices, que bien lo nombré al principio, precursor Dionisio de Halicarnaso, dio inicio con esta parte de la literatura, y han habido ahorita muchos profesores en las universidades de España, como Domínguez y también el maestro José, que son excelentes profesores de literatura comparada. Es un tema álgido y es un método muy bueno, pero hay que saberlo manejar, porque desde las ideas objetivadas o la teoría de la literatura, el concepto de la literatura, entonces son dos cosas diferentes, la teoría, el concepto y las ideas.
¿sí? Porque eso no se puede cambiar, el concepto es el concepto, y las ideas objetivadas que dan pie a veces a la filosofía que nosotros ponemos, filosofía de vida, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, perdón. Entonces es muy importante, y con la globalización se ha ampliado esta cuestión de la literatura comparada, pero más centrada en la crítica literaria, como te digo, partiendo desde muchas vertientes. Claro, muchísimas gracias. Muy interesante su libro. Gracias, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Continúa, Isabel, por favor. Vale. Yo quería preguntarle a Alexandra, ¿qué nos impide todavía a la sociedad relacionar o fusionar la ciencia con la pseudociencia? Bueno, yo pienso que, como lo dice el nombre, pseudociencia, no tiene un título definido. Es solamente una cuestión que apareció y que no se le da la connotación de pronto con todas estas investigaciones y todo lo que se ha dado hoy en día, por ejemplo, con la neurolingüística y todo esto, no se le ha dado la relevancia suficiente. Posiblemente llegue el día en que se avalen de una forma más directa y con mayor fuerza. Pero por ahora la pseudociencia sigue siendo pseudociencia y la ciencia es la ciencia. Sin embargo, por ejemplo, no sé si lo conocerá el doctor Peter Mandel de Alemania, como él hay otros muchos, Joe Dispenza, etcétera. Supongo que con su investigación ha tenido oportunidad de saber. Por ejemplo, él hace una investigación con la cámara Kirlian, ¿no? Para poder detectar la energía. Realmente él lleva 40 años en el campo de la naturopatía, pero además él es homeópata, acupuntor, quiropráctico, masajes, todo esto que de alguna manera pues tampoco está considerado por la medicina alopática como realmente algo que cura o que sana. Sin embargo, él está basando la investigación en sistemas de diagnóstico que incorporan precisamente la evaluación de la fotografía con la cámara Kirlian. Y entonces, al ver la emisión de energía que tiene el paciente, pueden aplicar una serie de luces para poder equilibrar el organismo. ¿Por qué le cuesta tanto a la medicina alopática poder de alguna manera fusionar o coexionar estas dos ciencias? Porque de alguna manera también funciona esta, ¿no? Quiero decir, para mí, la alopática lo que soluciona es el efecto, pero esto va a la causa. Es desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en sí mi proyecto, mi trabajo literario es relacionar los términos literarios, ¿no? Los recursos literarios que hay para esa expresión escrita de, digamos, la ciencia y la literatura, cómo contar esa historia, cómo contar ese relato, cómo contarlo, esa noticia, como lo hablamos en el periodismo, y en los textos incluso científicos, cómo mirarlos desde otra visión y poderles dar otro matiz a esto. Pero ya en esta cuestión de la medicina alopática o la medicina de Occidente y medicina de Oriente, es un complejo, porque si miramos muchos resultados con la medicina alopática o la oriental también, la acupuntura y todo esto, entonces, ¿por qué no se le da la suficiente, como tú dices, relevancia? Y no ha podido superar o estar al nivel de la otra, siempre está hacia atrás de la ciencia tradicional, ¿no? Que en sí a mí me parece que la ciencia, pues sí, es respetable, ¿no? Es respetable y ha tenido muchísimos avances y todo, pero aún no logran conseguir, por ejemplo, el control del cáncer. No logran conseguirlo. Inclusive, yo soy de la partidaria de que a ti te tratan de un cáncer y muchas veces la posibilidad de salvarte es mínima. Es mejor que ni te traten, la verdad, en mi humilde parecer, ¿no? Y a veces la medicina alopática también puede surgir y tener un buen efecto en los tratamientos aleatorios. Pero esto sí ya es una competencia ahí de poderes también. Y yo lo decía porque a mí me sorprende, justo creo que era en este capítulo donde he visto, hay un cable que conecta el pensamiento con la condición humana. Esto está en este libro, ¿no? Es como una fuerza de atracción. Y yo digo, esta fuerza de atracción no existe entre la ciencia y la pseudociencia, parece ser, ¿no? Un poco es esto, ¿no? Lo que yo quería llevarlo a su terreno, ¿no? Un poco para que me dijera, ¿no? Me ha respondido, me ha respondido.
Bueno, existe la conexión de alguna manera, especialmente de la pseudociencia con la ciencia. Los que no han querido conectar más o hacerle más caso es de la ciencia hacia la pseudociencia. Pero la pseudociencia tiene muchos criterios científicos que no tiene cómo comprobarlos a nivel científico como lo hace la ciencia, que incluso a veces se quedan en hipótesis. A nivel de igual que hay una estrategia para poder sobrevivir en el ámbito familiar, pues con la economía, con la convivencia y tal, ¿habría también una estrategia para poder de alguna manera saber qué tenemos que hacer nosotros dentro de lo que es el campo que nos lleva a la relación con el medio ambiente, para mejorar el medio ambiente, para mejorar el lugar donde vivimos, para mejorar el planeta donde estamos? ¿Qué tendríamos que hacer o dónde podríamos encontrar la base de información ya que lo relaciona para poder mejorar en este aspecto, tanto a nivel individual como colectivo? No sé si me he explicado bien. Bueno, no sé, yo voy a contestar. La verdad es que esta es una práctica personal, un compromiso individual, es una cuestión moral, es una cuestión de espíritu también incluso, porque si yo no me compenetro, ni respeto la naturaleza, ni el medio ambiente, que es vida, entonces no estoy en nada. Entonces esto empieza desde casa. Si yo no educo a mis hijos, si yo no educo a esos pequeños en ese amor, en ese respeto por el medio ambiente y en ese cuidado, va a ser muy difícil de que cuando sean adultos sean seres que les interese realmente el medio ambiente, porque simplemente van a de pronto a tener actuaciones que van en contra del medio ambiente. Entonces lo que yo te decía, a veces lo que prima aquí es, digamos, el dinero, el conseguir, el ser más productivo, que realmente el tener una calidad de vida, así no seamos millonarios. Entonces nos venden muchas falacias, muchas cosas que están en detrimento de nuestro planeta. Así es de que es un compromiso que empieza desde casa y lo hacemos y lo desarrollamos a través de la comunidad, y ojalá los gobiernos también incentiven muchísimo más proyectos comunitarios en pro del medio ambiente. No sé si alguien quiere hacer alguna Ya pregunta. hay una mano levantada de Mancia Campos Jones desde Panamá. Su micrófono. Buenas tardes, don Armando, Marisol, Isabel y a todas las presentes, las compañeras embajadoras, y especialmente a la escritora, ¿verdad?, Alexandra, y a la coautora, su hija, tengo entendido. Realmente es muy interesante, algo muy armonioso trabajar con un familiar tan cercano, algo que nos inspira y para compartir pues con el mundo. Tengo un comentario y usted me dirá si estoy equivocada. El título de su libro es Recursos Literarios. En lo que he escuchado, lo que usted ha expresado y todo el compartir con los otros escritores, me da la impresión que esto es como un replanteamiento dentro de la literatura, lógicamente sin obviar todo lo que viene de atrás, porque el replanteamiento nace de algo que ya existe, pero que a través de la época, de las tendencias y de las necesidades se hacen ajustes, no cambios, sino que se adecúa según lo que nosotros necesitamos, dando siempre más elementos para tener un campo más amplio y lograr los objetivos. Esa es la percepción que tengo de lo que ha expresado y me parece maravilloso. En base a eso quisiera preguntarle, dentro de su obra literaria, como el título lo dice, Recursos Literarios, ¿podría de repente mencionarnos algún recurso, el que más sobresale en su obra, como para solicitarle que nos profundice más en ese tema y poder en un momento dado aplicarlo, porque estamos en esta línea como escritores? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, lo dijiste o lo explicaste de una manera muy clara y es así. Por eso Literarte Fusión es fusionar la literatura y el arte,
que al mismo tiempo la literatura es un arte, ¿no? Entonces es fusionarlo, pero también incluir otras disciplinas. Cuando vamos a hacer, como tú dices, vamos a implementar o a innovar, digámoslo así, porque como bien lo dijiste, nos sirve de base todo lo que hemos aprendido de toda esa literatura clásica, de Don Quijote de la Mancha, de esos grandes, grandes precursores de la literatura universal. Es una maravilla, ¿sí? Pero también, por ejemplo, en mi caso, no sé si el que pueda leer mi libro, yo pues tengo como un problema a veces porque yo escribo poética, narrativa poética. Para mí es muy difícil escribir sin ponerle el toquecito de poesía a la, es muy difícil para mí. Entonces, por eso es que yo hablé de esa fusión, que los géneros literarios también pueden fusionarse en algún momento. No tenemos que ser tan esquemáticos y singularizantes, que tiene que ser la novela así. E incluso hay novelas en verso. Si ustedes pueden, hay novelas en verso, hay novelas de narrativa poética, que creo que Pedro Páramo era una de ellas. Entonces, es esa fusión, exactamente lo describiste perfecto, y empieza por mi forma o mi estilo de escribir. Es un estilo de escribir. Yo creo que esa parte del estilo nace y viene con uno, sinceramente. O sea, cada uno tiene su estilo y para algunas personas les gusta, no les gusta, a otras personas se les facilita o no se les facilita. Entonces, el usar los recursos literarios, bien sean X o Y profesión, va a ser una decisión también tomada a partir de lo que la persona desea o le suena, ¿no? O tal vez empatiza con eso, ¿sí? No siempre va a ser así, pero en nuestro libro quisimos exponer desde nuestro criterio, nuestro pensamiento, que la literatura no solamente se debe quedar en los géneros literarios, sino puede ampliarse en otras esferas y en otros contextos. Muy bien, tenemos a Mía Luna Celeste desde Sevilla, España. Mía. Hola, buenas tardes, saludos a todos los que están acompañándonos. Felicidades, Alessandra, con tu libro y me parece fascinante, la verdad. Muchas Y gracias. haberlo hecho con tu hija también. Dos puntos de vista diferentes, Sí, de edades, me refiero. No es el primer el libro que conozco que la coautora es su hija en este caso, pero cuéntame. Ella pone la parte de la ciencia y tú la parte de la ciencia con la poesía, ¿no? Que me parece maravilloso. Bueno, ella pone su parte, ella también escribe poesía. Ah, qué Ella bueno. pone su parte de las finanzas y los negocios porque ella está haciendo un doctorado en negocios y comunicación y digitalización. Entonces ella pone esa parte de finanzas, de los negocios, de incluso de parte de la publicidad también. Entonces ya lo otro pues lo vamos como mezclando, pero yo soy la que voy redactando, ¿no? Yo soy la que le pone ese toque poético a estas obras. Y ella Y de la ciencia de todo el mundo sí, literario de antes exacto, y de sí, ahora. sí, sí, sí. Así. Felicidades, muchos éxitos. Ya, adelante. Mil gracias, muchas gracias. Muy bien, había estado la mano Lucely Gómez, pero la bajó, yo creo, no sé qué pasó aquí, pero vuelve a levantar su mano Mancia Campos. Sí, le quería dar las gracias, Alexandra, por la respuesta, por ilustrarme un poco más y a la vez deseo felicitarte por eso que no has dicho, de que realmente introduces la parte poética. Esa es la manera en que te sientes, me imagino, más inspirada, que no puedes escribir realmente sin tomar en cuenta ese género y algo así me sucede a mí. En lo que yo escriba, siempre esa parte de la poesía me sale, entonces como que me inspira más y me imagino que me identifico más con las otras personas que siguen el género y eso lo hace más agradable y realmente sé que voy a leer tu libro y estoy segura que lo voy a recomendar. Te deseo mucho éxito. Mil gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Lucely, usted te está escribiendo en la sala de charla, pero ¿quiere decir algo? Le mando saludos a Isabel. Hola,
Sí, Muy bien. buenas tardes, Ujú. muy buenas tardes para todos. Colombiana también, ¿verdad? Sí, claro que sí, estoy muy complacida de poder participar en esta presentación de la compatriota Alexandra con ese tema tan maravilloso. De verdad que yo todos los días me sorprendo más con esta expo, esta cantidad de escritores, escritoras tan aportantes con sus temas, todos diferentes para esta sociedad tan golpeada a veces por la falta de cultura. De verdad que estoy encantada. Un abrazo y mi felicitación muy grande para Alexandra y sobre todo muy, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? Bueno, la manera de escribir al lado de su hija, qué mejor manera que enseñar desde el ejemplo. Entonces, creo que tienes a una futura escritora muy proyectada al lado con esa hijita. De verdad, muchas felicitaciones por el tema, por la iniciativa, por el aporte que estás dando a la cultura del mundo. Muchas felicitaciones y muchas bendiciones y un abrazo muy grande para todos los presentes que aunque a veces no puedo participar por temas de trabajo, pero siempre estoy ahí calladita escuchando. Calladita se ve más bonita. Gracias, muchas gracias. Muy bien, déjame ver quién falta que hable. Mía Cara y Rosa Rodríguez, no sé si están en comentarios, sino ya para empezar a concluir. No, perdona, yo no estuve escuchando la entrevista, yo entré porque me van a entrevistar después de eso, no puedo. Entonces está preparando, está entrenándose. Perdón, pero de todas maneras le deseo mucha suerte a la escritora, pero no he escuchado la entrevista, he estado preparándome para lo que viene. Para el maratón, para la Ok, carrera olímpica. ok, Sí, gracias. Gracias. quisiera dar una aportación. Sí, Sí, es sobre lo que ha escrito nuestra escritora. Ella dice que las metáforas es un recurso literario, una herramienta de construcción del conocimiento que nos ayuda a conectar con nuestro interior. Me ha parecido muy interesante el poderlo comentar como una herramienta clave que ella pone que es de gran ayuda en nuestros recursos literarios. muy bien. Muchas Ahorita me gracias. hizo recordar la película Il Postino, con la vida de Pablo Neruda, que está en Italia, le dice, tiene que aprender la metáfora. Sí, es uno de los recursos más hermosos y más utilizados, ¿Eh? porque hay Muy más bien. de 100 figuras retóricas, entonces, pero hay las más utilizadas, entre esas está la metáfora. Alexandra, te deseo muchos éxitos y mucha suerte. Ha sido un placer entrevistarte, de verdad. Espero que yo haya estado también a tu altura. Muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido un placer y un honor ser tu embajadora. Gracias y muchos Maravilloso. éxitos. Lo voy a recomendar. Voy a Un recomendar placer. tu libro. Un placer, Gracias. gracias. Al contrario, a Marisol, palabras finales y nos vamos corriendo a la otra. Yo súper feliz, señor director, con tremenda exposición que escuché en la 7ª Expo. Nos está sorprendiendo, señor director, usted ya vio, con tremendas embajadoras y con tremendos participantes, también las escritoras expositoras. Solo darle el agradecimiento correspondiente a nuestra querida Alexandra Cortés por habernos traído esta maravillosa obra. A nuestra querida Isabel Muñoz Fernández, también agradecerle tremenda presentación, y a todo el auditorio, gracias por su acompañamiento. Así que ya, quédense para la próxima, que también estaba muy buena. En Se viene muy buena. segundos, y Gracias. continúe viendo y Gracias. escuchando la 7ª Expo Literaria. Soy Armando García. Hasta pronto. Un abrazo desde los Estados Unidos de América. Gracias. Bye. Felicidades también a Isabel Muñoz por esta gran entrevista. Gracias. Maravilloso.